Vamos a explicar la política fiscal expansiva. Si partimos de un equilibrio macroeconómico donde la demanda agregada y la oferta agregada nos dan un equilibrio, tenemos que el P1 es el nivel de precios para ese equilibrio y la I1 es el nivel de renta, de empleo, de producción para ese punto de equilibrio. ¿Qué va a ser la política fiscal expansiva? La política fiscal expansiva va a ser toda aquella que dé como resultado un aumento de la demanda, un incremento de la demanda, es decir, un desplazamiento a la derecha tal y como estáis viendo. Ese desplazamiento se puede hacer, por ejemplo, aumentando el gasto. Si aumentamos el gasto, ¿qué pasa? Si aumentamos el gasto, lo que pasa es que aumenta la demanda agregada. Pero tenemos que tener en cuenta que el gasto tenía una cosa que vimos en temas anteriores, que era el efecto multiplicador o el multiplicador del gasto, que lo que hace es que aumenta la demanda, aumenta la renta y esa renta aumenta el consumo. ¿Y ese consumo qué hace? Vuelve a dar un aumento de demanda agregada. Es decir, hay dos movimientos de demanda agregada, dos desplazamientos de demanda agregada. La demanda agregada se desplazaría hacia la derecha, como hemos visto anteriormente. Pero también se puede hacer de otra manera. Se puede hacer, por ejemplo, bajando impuestos. Si bajas impuestos, ¿qué pasa si bajas impuestos? Si bajas impuestos, lo que pasa es que la gente tiene una mayor renta disponible, porque la renta disponible era la renta menos los impuestos que tú le quitas. Si tú le quitas menos impuestos, tiene más renta disponible. ¿Eso qué significa? Que puede tener más consumo. Y ese consumo, ¿en qué se traduce? Ese mayor consumo se traduce en un incremento de la demanda agregada. Es decir, un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Este desplazamiento se produciría así, tendríamos una nueva demanda agregada que nos daría un nuevo punto de equilibrio P2 y I2, esta Y2. Con lo cual lo que vemos es que lo que se ha producido es que hay inflación, porque ha aumentado el precio, se ha aumentado el empleo de I1 a I2, ¿qué ha pasado? Se ha aumentado el empleo, se ha aumentado la producción y han aumentado las rentas. De manera que la política fiscal expansiva es aquella que hace aumentar la demanda agregada hacia la derecha. Y la forma de hacerlo es o bien aumentando el gasto público o bien bajando los impuestos. Aumentando el gasto público, digamos, es más efectivo porque se produce el efecto multiplicativo o multiplicador del gasto que hace que el desplazamiento sea más que proporcional. Otra de las políticas que hay, la otra política que hay es la política fiscal restrictiva, que va a ser, evidentemente, la contraria a la anterior. Va a ser toda política fiscal que partiendo de un equilibrio P1 y I1, lo que hace es tirar o reducir la demanda agregada, hacerla más pequeñita, es decir, desplazarla hacia la izquierda. ¿Y de qué forma podemos hacer eso? Pues podemos hacerlo de dos formas. Podemos bajar el gasto público. El gasto público es un componente de la demanda agregada, con lo cual si bajamos el gasto público lo que hacemos es bajar la demanda agregada, que implica, porque la demanda agregada es renta, implica una bajada de renta, que al mismo tiempo lo que es una bajada, una disminución del consumo, que es un componente de la demanda agregada, con lo cual vuelve a bajar la demanda agregada. Esto es el conocido ya efecto multiplicativo, multiplicador del gasto, que funciona tanto hacia arriba como hacia abajo, de manera que una disminución del gasto nos da una bajada directa de la demanda agregada, porque el gasto es un componente de la demanda agregada, y una bajada de la demanda agregada indirecta causada por la bajada del consumo que causa esa bajada de renta. Lo tenéis aquí, la causa-efecto la tenéis toda aquí en esta columna. Otra forma de hacerlo es subir los impuestos. Si subes los impuestos, ¿qué pasa? Pues si subes los impuestos es que hay menos renta disponible. Te estoy quitando más, tienes menos disponible para gastar. Y si tengo menos disponible para gastar, evidentemente voy a gastar menos, voy a consumir menos, me va a bajar el consumo. Y esa bajada de consumo es una bajada de la demanda agregada, porque la demanda agregada, el consumo, es una parte integrante de la demanda agregada. De cualquiera de las dos maneras, lo que se produce es una reducción de la demanda, que la tenemos aquí en esa dirección, un desplazamiento de la demanda en esa dirección, que tendremos una nueva demanda agregada con un nuevo punto de equilibrio, que tendremos un precio y una renta diferente a la que teníamos antes.
¿Qué ha pasado respecto al equilibrio que teníamos antes? Pues lo que ha pasado es que hay deflación, porque bajan los precios, tenemos una bajada de empleo, una bajada de la producción y una bajada de las rentas del país, porque pasamos de I+1 a I+2 y esa bajada de producción implica que hay menos gente trabajando, es decir, que baja el empleo, hay más gente que se va al desempleo, se va al paro, por decirlo así pronto y mal, y como hay más gente que no trabaja, hay más gente que no está vendiendo su factor productivo trabajo, significa que en el conjunto de la economía hay menos rentas. De manera que la política fiscal restrictiva tiene como efecto la deflación, la bajada de empleo, la bajada de la producción y la bajada de rentas.